Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante y a veces tumultuoso mundo de nuestras celebridades favoritas. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida y los invito de corazón a unirse a nuestra comunidad. No olviden hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de las últimas noticias, análisis y todo lo que quieren saber sobre las estrellas que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y ha puesto de cabeza a millones de fans alrededor del mundo. Una noticia que, de ser cierta, nos dejaría a todos con el corazón en un puño. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y un supuesto momento de crisis emocional, cuyo origen, según se rumorea, estaría ligado a una persona que ocupa un lugar muy especial en la memoria colectiva de todos nosotros, Kerem Bürsin. Impactante. Hande Erçel sufre crisis por Kerem Bürsin. Nadie lo esperaba. Este es el titular que ha circulado como pólvora, y hoy vamos a desgranar cada detalle, cada posible razón y cada implicación de esta sorprendente información. Prepárense porque lo que vamos a explorar podría cambiar la percepción que tenemos de una de las parejas más icónicas de la televisión. Para entender la magnitud de esta supuesta crisis, debemos, inevitablemente, viajar en el tiempo y recordar el fenómeno que fue y sigue siendo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se trataba de una simple pareja de telenovela, era algo mucho más grande, algo que trascendía la pantalla. Su química en Sen Kalkam, conocida internacionalmente como Love is in the air, o Me robaste el corazón, era innegable, palpable, casi eléctrica. Desde el primer episodio, los espectadores de todo el mundo quedaron cautivados por la historia de Eda y Serkan, pero más allá de los personajes, era la conexión entre Hande y Kerem lo que realmente encendió la llama. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban fuera de cámaras, todo apuntaba a una relación que iba más allá del guión. Millones de fans, los Hanke como se les apodó cariñosamente, soñaban con que esa chispa se convirtiera en un verdadero incendio. Y así fue. La confirmación de su romance con esas fotografías icónicas desde Maldivas fue un estallido de alegría global. Eran la pareja perfecta, bellos, talentosos, exitosos y, lo más importante, visiblemente enamorados. Compartían no solo su vida profesional sino también sus momentos más íntimos y personales, permitiendo a los fans sentir que eran parte de su historia de amor. Viajes, bromas, apoyo mutuo en eventos, todo parecía indicar que el cuento de hadas de Eda y Serkan se había vuelto realidad en la vida de Hande y Kerem. Por eso, cuando llegó la noticia de su ruptura, fue un golpe devastador para muchos. Aunque se anunció como una separación amistosa, la ilusión de millones de personas se hizo añicos. Parecían haber manejado la situación con madurez, continuando con sus carreras, y aunque los rumores de reconciliación nunca desaparecieron del todo, la vida siguió su curso, al menos aparentemente. Y es aquí donde entra la impactante noticia que nos ocupa hoy. ¿Qué ha sucedido para que, después de un tiempo prudencial donde ambos parecían haber seguido adelante con sus vidas y proyectos, de repente surja la noticia de que Hande Erçel estaría atravesando una crisis emocional, y que ésta estaría ligada a Kerem Bürsin? Nadie lo esperaba, dice el titular, y no podría ser más cierto. La percepción general era que ambos habían superado el dolor de la ruptura, que habían aprendido a ser amigos o al menos colegas profesionales, y que sus caminos se habían bifurcado de manera definitiva. Pero como bien sabemos, el corazón humano es un laberinto complejo, y las heridas emocionales, especialmente aquellas profundas como las que deja un amor tan intenso y público, no siempre sanan por completo, o pueden reabrirse cuando menos se espera. Los rumores comenzaron a circular después de algunas apariciones públicas de Hande, donde algunos observadores notaron una cierta melancolía en su mirada, una quietud que contrastaba con su habitual vivacidad. Además, se ha hablado de una disminución en su actividad en redes sociales o de mensajes que, interpretados por sus fans más leales, podrían sugerir un estado de ánimo delicado. ¿Qué podría haber desencadenado esta supuesta crisis en este momento? Aquí es donde entran en juego varias hipótesis que han estado circulando con fuerza. Una de las más prominentes y dolorosas para los fans es la posibilidad de que Kerem Bürsin esté iniciando una nueva relación. Recientemente el nombre de Kerem ha estado asociado con el de otras personalidades del medio, aunque nada ha sido confirmado oficialmente por él. Sin embargo, para alguien que compartió una conexión tan profunda como Hande, ver o escuchar sobre una expareja avanzando en su vida amorosa, especialmente si fue un amor de cuento de hadas como el suyo,
puede ser un golpe muy fuerte. Es una experiencia universal, incluso cuando uno cree haber superado una relación, el ver a la otra persona con alguien nuevo puede remover viejos sentimientos, dudas e incluso arrepentimientos. Otra hipótesis, no menos válida, apunta a la incesante presión mediática. A pesar de que la ruptura ocurrió hace un tiempo, Hande y Kerem siguen siendo bombardeados con preguntas sobre el otro en cada entrevista. Cada proyecto que realizan, cada paso que dan, es analizado bajo la lente de su pasado compartido. La pregunta recurrente ¿volverían a trabajar juntos? Es un recordatorio constante de lo que fue. Imaginen la carga emocional que representa vivir bajo ese escrutinio constante, con la sombra de una relación tan amada por el público siempre presente. Es agotador y podría ser que esta presión sostenida esté haciendo mella en Hande, quien siempre ha intentado mantener su vida privada lejos de los focos, a pesar de su inmensa popularidad. También debemos considerar la posibilidad de que el amor que compartieron, por muy madura que fuera la ruptura, dejó una huella imborrable. Hay amores que marcan un antes y un después, y la relación de Hande y Kerem fue, sin duda, uno de ellos. Quizás con el paso del tiempo y tras reflexionar sobre lo que vivieron, Hande podría estar experimentando una especie de duelo tardío, una realización profunda de lo que perdió, o incluso un sentimiento de nostalgia por aquellos momentos dorados. El nadie lo esperaba adquiere aquí un nuevo matiz, porque a menudo, nosotros, como público, tendemos a idealizar la recuperación de las celebridades, esperando que su vida siga un guión perfecto, cuando en realidad, la vida emocional es mucho más compleja y desordenada. Además, no podemos ignorar la dificultad de coexiste en la misma industria. Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y sus caminos inevitablemente se cruzarán en eventos, premiaciones o a través de proyectos compartidos por colegas y amigos en común. Ver al otro aunque sea de lejos o simplemente saber que están cerca, puede ser un recordatorio doloroso de lo que fue. La gente del medio, los allegados, se convierten en mensajeros involuntarios de información que quizás no queremos escuchar, pero que inevitablemente llega a nuestros oídos. Los fans por su parte han estado muy activos en las redes sociales, intentando descifrar cada señal. Algunos han señalado cambios sutiles en la forma de vestir de Hande, en su expresión en fotografías, o incluso en el contenido de sus historias de Instagram. Otros han analizado antiguas publicaciones, buscando pistas que corroboren esta supuesta crisis. La comunidad Hanke sigue siendo inmensamente leal, y cualquier indicio de que uno de ellos está sufriendo, especialmente si se vincula al otro, genera una ola de preocupación y especulación. Muchos de ustedes que nos ven seguramente tienen sus propias teorías, sus propias observaciones, y eso es lo que hace que esta historia sea tan resonante. Es crucial recordar, sin embargo, que gran parte de esto es especulación. Nosotros, como observadores externos, solo podemos basarnos en lo que se dice, en lo que se rumorea, y en lo que las celebridades deciden mostrar al público. Las vidas de las estrellas, a pesar de su brillo y glamour, están llenas de los mismos desafíos, penas y alegrías que las nuestras. Hande Erçel es una mujer fuerte, talentosa y admirada, pero también es un ser humano con sentimientos, vulnerabilidades y un pasado que, como a todos, la moldea. Si realmente está atravesando un momento difícil, ya sea por Kerem Bürsin o por cualquier otra razón, nuestro mayor deseo debe ser que encuentre la paz y el apoyo necesario. La vida pública es una espada de doble filo, por un lado, te brinda el amor y la admiración de millones, por otro, te expone a un escrutinio constante y a la imposibilidad de procesar tus emociones en privado. Lo que es innegable es que la conexión entre Hande y Kerem dejó una marca tan profunda que incluso después de un tiempo, su eco sigue resonando en el corazón de muchos, incluyendo, quizás, en el de ellos mismos. El amor que compartieron fue tan grande, tan público y tan idealizado, que es lógico que cualquier rastro de dolor o de recuerdo ligado a esa relación genere este nivel de impacto. Nos hace pensar en lo que realmente significa amar y dejar ir, especialmente cuando el mundo entero es testigo de tu historia. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado las posibles razones detrás de este impactante titular, analizando el profundo vínculo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la inesperada aparición de esta supuesta crisis y las múltiples hipótesis que la rodean. Es un recordatorio de que detrás del brillo de las cámaras, hay corazones humanos que sienten, sufren y aman con la misma intensidad que cualquiera de nosotros. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis. Su presencia y su interés hacen que este canal sea posible. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Hande realmente está pasando por un mal momento a causa de Kerem?
¿O es todo una invención de los medios? ¿Qué teorías tienen ustedes? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante universo de las celebridades. Hasta pronto.